Gracia y paz, amados hermanos, una vez más juntos por la gracia y el favor de nuestro Dios sobre nosotros. Hemos comenzado a ver algunos tópicos en la palabra necesarios para entender cómo debemos reaccionar y actuar con algunas circunstancias que se están presentando este tiempo o que se van a presentar más adelante. Una de ellas es que pudimos ver ya que a través de las circunstancias, a través de las propuestas que están detrás, ciertamente está detrás el maligno. La propuesta a la iglesia es la pasividad, es la alianza con el maligno para entrar en una pasividad emocional, para entrar en una sobrevivencia espiritual. Y dijimos que eso no puede ser permitido por ninguno de nosotros, porque nosotros fuimos llamados a tener fuerza en el Señor, descanso en Dios y a tener una actitud de conquista. Todo hijo de Dios está lleno de pasión, de fervor, ¿por causa de qué? De la obra de Cristo en su vida. Por lo tanto, no podemos hacer ni ceder a esa alianza que el maligno nos propone. Todavía, ayer vimos que no podemos entrar en la forma de este mundo, ciertamente manejado por el maligno. No podemos entrar conforme a la corriente de este siglo. Entonces, para esto necesitamos transformar nuestra forma de pensar, porque sólo así podremos experimentar o comprobar la buena voluntad de nuestro Dios. Ahora, la manera como reaccionamos es muy importante. Dijimos porque muchas veces podemos creer que nuestra reacción como iglesia es una reacción piadosa, espiritual, y no lo es. Entonces necesitamos tener claramente definido cuál debe ser nuestra forma de actuar. Y todo tiene que ver con ¿qué? Con la palabra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, en este tiempo, por ejemplo, estamos impedidos de congregarnos como iglesia en nuestro local. Es decir, debido a la pandemia, debido a las circunstancias, debido a las ordenanzas de salubridad, de cuidado, como iglesia estamos prohibidos de congregarnos en el local de la iglesia. Y en algunos lugares, incluso en las células. Frente a eso, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Frente a eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Yo quiero recordarles una vez más que nuestros hermanos de la iglesia primitiva también fueron prohibidos y ellos pagaban con su vida. Es decir, si eran encontrados congregándose o reuniéndose, ciertamente eran condenados a la muerte. Es allí donde ellos comenzaron a congregarse a ocultas en las cuevas, debajo de las casas. ¿Qué significa eso? Ellos cambiaron la forma de congregarse y eso es muy importante entender. Es decir, a nosotros nos han prohibido congregarnos en el local de la iglesia. Con razón, sin razón, no voy a discutir ese asunto ahora. Sin embargo, nosotros podemos entender que nosotros cambiamos de forma de congregarnos. Por eso ahora nos congregamos que virtualmente, nos congregamos a través de las plataformas, a través del WhatsApp, a través incluso de llamadas telefónicas. Tenemos células que están funcionando con llamadas múltiples. Ellos no se ven, no entraron a plataformas, pero a través de las llamadas pueden estar conectados. Aleluya. Miremos lo que dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, versos 16 y 18. Es necesario entender qué es la iglesia, qué somos nosotros y cuál es la razón por la cual estamos y que el congregarnos tiene que ver con eso también. Así que vamos juntos a leer Mateo capítulo 16, verso 16. Recuerden que en esta historia se muestra que el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos qué dice la gente que soy yo y luego hace una pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Frente a eso dice así, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo el Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. En el versículo 16, Simón responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 18, el Señor dice, yo también te digo. En otras palabras, yo también te confieso a ti como piedra. Y sobre esta roca, ¿cuál era la roca? Aquello que acababa de decir Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice, edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? Primera revelación aquí. Necesitas tener la revelación de que la iglesia está fundamentada en Cristo. ¿Qué significa eso? Que la historia puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar. ¿Por qué la iglesia prevalece? Porque la iglesia está fundamentada en Cristo. O sea, si nuestro fundamento fuera el local, entonces, ahora que nos prohíben estar en el local, la iglesia estaría desarticulada.
Si nuestro fundamento fuera una persona, la enseñanza, la filosofía de una persona, el carisma de una persona, del líder, del pastor, pastor muere, entonces la iglesia se desarticula. Pero, oh, aleluya, la Biblia dice, Señor trae una revelación, que su iglesia está fundamentada ¿en quién? En Cristo. ¿Qué significa eso? Que la historia puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, se nos puede prohibir una u otra cosa, pero la iglesia va a prevalecer porque nuestro fundamento es Cristo. Aleluya. Ahora, la segunda cosa que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera parte aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra iglesia. Y el Señor Jesús está diciendo que sobre ese fundamento que es Él mismo y la expresión de Él, que es el Salvador, el ungido, el Mesías, está la iglesia. Y esa palabra iglesia en el idioma original significa, es la eclesía, significa la reunión de personas, pero con un propósito hacia afuera. Interesante. No da este momento para poder explicar el origen de esta palabra. Sin embargo, en conclusión, el significado de eclesía es reunión de personas llamadas hacia afuera. Interesante, es decir, la reunión de esas personas tiene un objetivo, un propósito. Están llamadas hacia afuera. Entonces, cuando el Señor nos trae la revelación y nos dice que Él está edificando su iglesia, la eclesía, la reunión de estas personas con un propósito, llamados hacia afuera, fundamentados en Él, en Cristo mismo, ya nos está dando la razón de ser de nosotros como iglesia. Una de las razones es que nosotros debemos tener la palabra de el evangelio, aquello que nos permite salir para afuera. O sea, ¿cuál es el propósito de estar juntos, de reunirnos? Yo sé que hay muchas otras implicancias aquí en las que podemos hablar y ya hemos hablado muchas veces, como el construir casa para Dios, como el ser el cuerpo de Cristo, la expresión viva de la vida de Dios, etc. Pero una de las razones de la reunión, de la eclesía, es que nosotros somos fortalecidos, somos llenos de la vida de Dios. ¿Pero para qué? Para salir afuera. ¿Qué significa salir afuera? Predicar el evangelio. Por eso ya vimos ayer en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19, que el Señor nos dice que nosotros somos ministros de la reconciliación. Ahora, en el versículo 20, dice que por lo tanto también debemos entender que somos ¿qué? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Wow! Es decir, como ministros de la reconciliación, como personas que tienen la palabra de la reconciliación, que es el evangelio de Cristo, dada para las personas que están fuera de la iglesia. Entonces, la eclesía es la reunión de los hijos de Dios, llamados con un propósito hacia afuera, que llevarles el evangelio. ¿Cómo qué? Como representantes de Cristo. Representantes de Cristo. Y mira lo que dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que no solo representamos externamente a Dios, representamos su amor. Y como si Dios rogase, como si fuera Dios mismo rogando a las personas, ¿qué le debemos decir? Reconcíliense con Dios, entreguen sus vidas a Cristo. La iglesia primitiva sufrió mucho, fue martirizada. Pero yo tengo una pregunta: ¿por qué fue martirizada? ¿Por reunirse o fue martirizada por predicar el evangelio? Es decir, se reunían para revitalizar su fe, se reunían para expresar la vida de Dios. Y es allí donde ellos ratificaban un propósito, que debemos salir afuera, predicar el evangelio. Era por eso que el imperio romano se trastornaba, se enloquecía y los perseguía a muerte. ¿Por qué? Porque cuando ellos creían que los habrían detenido, la iglesia crecía más. Así fue también en la China. Todos saben que la iglesia en China, cuando fue reprimida de manera terrible, creció más. Fue la iglesia que creció más en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los cristianos entendieron algo, que eran ministros de la reconciliación, que tenían la palabra de la reconciliación, que eran embajadores de Cristo y que ellos expresaban el amor de Dios a este mundo. Y cuanto más los reprimían, más hablaban del Señor. Aquí quiero concluir hoy día, que yo sé que todos deseamos congregarnos en nuestro local ya. Extrañamos el poder reunirnos juntos como hermanos.
pero más aún debemos desear que expresar lo que somos, representantes de Cristo en la expresión de su amor. ¿Cómo lo hacemos? A través del Evangelio, la predicación del Evangelio. Por eso somos ministros. Tú eres un ministro de la reconciliación. Yo soy un ministro de la reconciliación. Por lo tanto, ¿nos estamos congregando de manera diferente? Sí. ¿Nos estamos congregando de maneras creativas? Sí. No hemos dejado de congregar y debemos seguir haciéndolo. Pero el propósito de salir afuera y predicar la palabra, el Evangelio, como ministros de la reconciliación y embajadores de Cristo, no puede parar. Eso debe continuar con pasión y con firmeza. Que cada día podamos tener revelación de esta verdad. Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones.